todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar nuevamente de un multi-efectos para guitarra eléctrica, o concretamente un amplificador virtual. Sé que llevamos un montón de vídeos hablando de amplificadores virtuales, pero la actualidad manda, y aunque este no es precisamente una novedad, no acaba de salir, pero sí que yo lo he descubierto recientemente y me ha parecido impresionante. Estamos hablando del Engel E646 Signature de Victor Smolsky. Es una recreación del amplificador real con el mismo nombre, mismo número de modelo, y se ha creado por Plugin Alliance y Brainworks, un par de fabricantes que están metiendo mucha tralla últimamente. También hace poco me enteré que están haciendo una recreación de un Diesel Herbert, si no está a la venta ya, pero solamente para interfaces de Universal Audio. Así que bueno, nosotros vamos a centrarnos en este Engel, que es de lo que hemos venido a hablar en este vídeo. Porque yo he venido aquí a hablar del Engel. Es un ampli que está orientado al metal, exclusivamente al metal. Tenemos la posibilidad de hacerlo sonar en limpio, hacerlo sonar en un modo crunch, distorsiones medias, pero su fuerte, y para lo que está hecho, es para el metal y nada más que para el metal. Si conocéis el ampli original, ya podréis ver que los controles son prácticamente los mismos, o sea, el funcionamiento es prácticamente igual. Incluso si tienes el ampli real, no vas a echar nada en falta, es exactamente lo mismo, pero en recreación virtual. Así que bueno, vamos a darle primero un vistazo cómo suena en el contexto de una mezcla. Vamos a escucharlo dentro de un tema llamado Unstoppable de la banda Buko. Son unos buenos amiguetes míos que los habréis visto un montón de veces ya en el canal. De hecho, a Jay, al cantante, lo habéis visto en las covers de In Flames, en la cover de Killswitch Engage. Ana Marín, que es la batería, fue la que diseñó, por ejemplo, el logo de JFT Producciones. En fin, son muy buena gente y vais a ver cómo suenan de la hostia, que es lo que aquí interesa. Bueno, vamos a darle caña, vamos a escucharlo. Antes de nada te recuerdo mis redes, Facebook, Instagram, Twitter. Te recuerdo también mi Patreon, si necesitas proyectos o necesitas material exclusivo para tus proyectos, para tus canciones. Podrás encontrar ahí un montón a cambio de tu aportación. Y también te recuerdo mi web, jftproducciones.com, donde tienes material exclusivo de la web y donde también podrás aprender algo más sobre mi trabajo y podrás contactar conmigo en caso de que necesites productor para tu disco solitario, para tu EP, para tu banda, para lo que sea. Bueno, vamos a darle un vistazo a cómo suena en el contexto de la mezcla y después vamos a profundizar un poco más en opciones y en sonidos. Bueno, como os decía, vamos a empezar a profundizar un poco más en lo que son las opciones de este plugin. Bueno, vamos a poner esta guitarra en solo. Vale, y vamos a poner el canal Lead 4. Tenemos 4 canales. Tenemos un canal limpio, como decía, tenemos un canal crunch, canal para distorsiones medias. Tenemos 2 canales solistas, que pueden ser bastante útiles, por ejemplo, si vamos a utilizarlo en un contexto de tocar en vivo. Podríamos, por ejemplo, regular distintos volúmenes para, bueno, cambiar de canal y utilizar, por ejemplo, un canal para una guitarra solista y otro canal para una guitarra, digamos, rítmica, aunque se llame lead, pero bueno, ya sabéis que en el metal casi siempre se utiliza el canal lead, el canal bestia, también para rítmicas. Bueno, ¿cómo cambiamos de canal? Pues con este botoncito de aquí, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, que sonarían tal que así. Vale, estos controles de la parte superior serían para la ganancia del clean, de lo que es el limpio, la ganancia del crunch y luego controles de ecualización, bass, middle,
treble, ¿vale? Tenemos distintos treble, distintos agudos en función de si tocamos en limpio o si tocamos en modo crunch. Y luego ya los distintos volúmenes en caso de que quisiéramos regularlos. Y si nos vamos a la parte inferior, tenemos las dos ganancias de cada uno de los canales. Tenemos una ecualización común, bass, middle, treble y volúmenes para el lead, lead para el canal 3 y lead para el canal 4. Veis que aquí hay una perilla que se llama middle voice, que me acabo de saltar, que esto es para una opción especial que tenemos aquí, podemos marcar o desmarcar. En caso de que esté desmarcada, podremos tocar los medios de forma normal, pero en caso de que tengamos esta opción marcada, tendremos el ampli enfocado mucho más a la zona media, tenemos unos medios mucho más pronunciados, y el barrido, digamos, o el formato de la ecualización cambia bastante. Vamos a hacer un ejemplo de cómo cambiaría. Vamos a desactivar primero. Vemos que aquí no afecta. Son unos medios más enfocados a los medios graves, pero si activamos la opción de middle voice vais a ver cómo sí que se enfoca mucho más hacia los medios altos. Vale, tenemos también la opción de cambiar el volumen maestro. Tenemos dos máster, de hecho, para el canal 3 y para el canal 4. Vamos a irnos a la opción del rack de efectos, donde vamos a empezar poquito a poco, viendo cada uno de ellos. Lo primero de todo es una puerta de ruido, siempre útil, siempre muy útil. Por ejemplo, para estas partes. ¿Veis como en los cortes se nota un poquito que se queda un pelín de ruido? Podríamos subir el threshold. ¿Vale? De forma que corte de forma mucho más eficiente. Y también tenemos la posibilidad de realizar un recorte de graves y un recorte de agudos. Yo, por ejemplo, el recorte de graves lo tengo en unos 80 Hz aproximadamente. Y el recorte de agudos también podríamos meterlo donde quisiéramos. Yo generalmente lo meto en 7500 u 8000 kHz. ¿Vale? Ahora mismo lo tengo desactivado. Y tenemos la opción de cambiar si queremos, queremos desactivarlo directamente. Queremos que este filtro afecte, mejor dicho, a la señal antes de que se distorsione, o si queremos que afecte una vez que ya la señal está saliendo por el ampli, o sea, ya una vez que está distorsionada, lo que sería el típico filtro que ponemos nosotros a posteriori. Vale, tenemos la opción también de activar un delay para guitarras solistas, podemos sincronizarlo, podemos ajustar nuestro tiempo o sincronizarlo con el host, en este caso sería un tempo de 130 BPM, pero esto más bien indicado para guitarras solistas. En este caso, en este proyecto yo no tengo ninguna, entonces voy a dejarlo correr. También tenemos la opción de ajustar el volumen de entrada en caso de que tengamos unas pistas muy bajas de volumen. En mi caso están bastante bien. Bueno, de hecho estas guitarras las grabé yo mismo en su momento para la banda. Entonces, bueno, no hace falta subirle más el volumen de entrada. Y también tenemos el volumen, el power show, que sería el volumen, la potencia, que saldría hacia lo que es la etapa de potencia. O sea, saldría del previo a la etapa. Yo la voy a dejar tal cual. Bueno, tal cual venía por defecto. Está en -8, está prácticamente ya en la zona roja. Bueno, no está en roja, pero sí, digamos, en la zona peligrosa, está con bastante potencia. Y tenemos aquí una opción que sería la opción del cabinet, opción de las pantallas, donde hay un montón de impulsos distintos. Bueno, como siempre tenemos ciertas nomenclaturas, SM57, C414, MD421, que nos dicen qué tipo de micrófono se está utilizando. Y bueno, vamos a echar un vistazo, vamos a ver una funcionalidad muy curiosa de este plugin, que es la siguiente. Podemos decirle que podemos pulsar este botoncito de auto, y bueno, que dure una barra o 2 barras, lo que nosotros queramos poner, y cada barra sería cada compás completo, o cada 2 compases o 3, 4, los que queramos, se va a cambiar automáticamente lo que sería el impulso. Esto es muy útil, por ejemplo, en el contexto de una mezcla, si queremos probar distintos sonidos y ver cómo van afectando a nuestra mezcla. Voy a hacer una cosa, voy a silenciar esta segunda pareja de guitarras, porque tengo 4 guitarras en total, haciendo distintas líneas, y voy a empezar por el primero de todos y voy a ponerlo en auto. Vamos a escucharlo en el contexto de la mezcla. Voy a darle cuando le dé al play, porque si no esto va a empezar a cambiar ya.
Vale, si encontramos un impulso que nos gusta, podemos parar, ¿vale? Vamos a quitarle el automático. Podemos dejar, por ejemplo, este 18 Pro. Me gusta cómo suena. Vale, podemos jugar también con la segunda pareja de guitarras. Vamos a activar esta segunda y vamos a cambiar el impulso. Tenemos todo lo demás igual. Vale, todo lo demás, todo lo que sería a nivel de ecualización y demás está igual. Bueno, ahora actualmente ya no está igual. Vamos a clavarlo, ¿vale? Y vamos a ir cambiando, vamos a hacer la misma prueba hasta que veamos uno que nos guste. Vamos a buscar un tipo de sonido un poquito más grave, no tan afilado. Vamos a dejar, por ejemplo, este. Vamos a ajustarlo en volumen. ¿Vale? Y ponemos las 4 pistas juntas. Bueno, como podéis ver, suena francamente bien. A mí la verdad es que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. No puedo poneros tampoco todos los cabinets, porque en esencia es lo que va a cambiar todo lo que es el grueso del sonido del plugin. Simplemente cambiar el cabinet de la forma en la que está microfoneado este amplificador. Pero ya digo, suena francamente bien. Si por lo que sea no quieres tanta tralla, no quieres un amplificador tan orientado al metal, tienes una opción alternativa que es el Engel E765, también de Plugin Alliance y de Brainworks, que está un poco más orientado a sonidos clean, a sonidos crunch, a no una distorsión tan bestia. Y creo que puede ser también una opción más que interesante en caso de que estés interesado en un sonido realista, pero no tan cañero como por ejemplo este 646, que está orientado pues a lo que está orientado al metal y a la tralla. Así que nada más, amigos, pues espero que este vídeo os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Un saludo.